Pues es útil porque me ahorro tiempo porque la recargo y rápido llego. Esta es la nueva tarjeta única de movilidad integrada de la Ciudad de México que sustituye a la actual. Usted la podrá utilizar en el metro, Metrobús, tren ligero y ecobici. En el 2020 entrará en vigor para el trolebús, RTP, cablebús y el transporte concesionado. Para que los capitalinos la obtengan antes de que suba de precio, el gobierno de la ciudad ofrece algunas ofertas. Desde el 21 de octubre y hasta el 31 de diciembre, en taquillas del metro la tarjeta tendrá un costo de 5 pesos y se podrán intercambiar 2 tarjetas viejas por una nueva. El secretario de Movilidad capitalino, Andrés Layuz, explicó que esta tarjeta cuenta con la tecnología más avanzada y segura, no es clonable, puede durar mucho tiempo y de manera progresiva incluirá más beneficios para la ciudadanía, como la personalización del plástico para las personas con discapacidad y adultas mayores. Regularmente el único transporte que utilizo es el metro. Realmente sí es útil, bueno, para los que utilizamos el transporte, pues sí, creo que sí nos es útil. Y a partir de enero de 2020, y esto también es importante anunciarlo, el costo de la tarjeta será de 15 pesos. Y también ahí ya vamos a anunciar la fecha en enero, donde se hace la transición, donde la tarjeta única es la tarjeta única. La tarjeta mantendrá su precio de 10 pesos en Metrobús y tren ligero, y en todos los casos deberá recargarse al menos un viaje. A partir de noviembre próximo, se inicia la invalidación de tarjetas cargadas. En las imágenes, Javier Cordero, Saray Mariscal, 21 Noticias.